Hoy vamos a iniciar un nuevo estudio y pues el Señor ha puesto en nuestro corazón un libro del Antiguo Testamento. Es el segundo libro. ¿Cómo se llama el segundo libro del Antiguo Testamento? ¿Quién me dice? Éxodo. Muy bien. ¿Algo se me quedó? Sí. Discúlpenme que algo... Bien, vamos entonces al libro de Éxodo. En esta mañana hemos cantado, hemos hablado acerca de un tema que es la libertad. ¿No es cierto? La libertad. Qué importante es la libertad. Pero la libertad no es la autorización para hacer lo que queremos hacer, ¿cierto? La libertad nos habla de... tiene que ver con aquello que representa lo que debemos hacer. Y lo que debemos hacer es lo que Dios dice, cómo debemos actuar y cómo debemos comportarnos. Amén. Así que, bueno, hablando del libro de Éxodo, la palabra Éxodo, ¿saben qué significa la palabra Éxodo? Salida. Salida. En inglés es exit, ¿no? Salida. Y en español, Éxodo. No, mentiras. Pero sí, qué importante es poder ser libres. No estar en cierta manera, pues, cautivos de ciertas circunstancias. En otro tiempo éramos esclavos. Levante la mano los que éramos esclavos. Yo era esclavo. Ustedes dirán, pero ¿qué tipo de esclavitud tenía? Bueno, éramos esclavos del pecado, dice la palabra de Dios. Y toda persona, desde su nacimiento, viene con ese problema del pecado. Nacemos siendo esclavos, ¿verdad? Bien, vamos a mirar algo acerca de la historia del pueblo de Israel y... vamos a ir al capítulo 1 del libro de Éxodo. Y este estudio que vamos a hacer lo vamos a dividir en 3 secciones principales. La primera sección, pues no en el día de hoy, sino durante unos 12 domingos consecutivos, vamos a estudiar 3 secciones en la cual se divide este libro de Éxodo. Es un libro que fue escrito hacia los años 1450 más o menos, antes de Cristo. O sea que es un libro muy antiguo, ¿no? Más de 3400 años de antigüedad y cómo se ha preservado la palabra de Dios. Bien, y esas 3 secciones que vamos a estudiar. La primera sección va del capítulo 1 hasta el capítulo 11 y nos habla del cautiverio. Bueno, vamos a llevarla a la palabra R para que sea más, o la letra R, una palabra por R, y es reclusión. ¿Saben qué es reclusión? Estar recluido es estar preso, estar sin libertad. ¿Sí? Entonces, por la R, la palabra reclusión o cautiverio. Y va del capítulo 1 al capítulo 11. La segunda sección que se va a estudiar durante todo este estudio es la palabra redención. Redención, que va del capítulo 12 hasta el capítulo 18. Y habla de redención. Cuando escuchamos la palabra redención es pagar un precio para recibir libertad. ¿Cierto? De pronto... para algunas de las personas que están en esta mañana, la palabra redención pues no la comprenden muy bien, pero se utilizaba mucho en la antigüedad para alguien que iba a la plaza pública y pagaba un precio por un esclavo. Entonces pedían tanto y él pagaba ese precio, se llamaba redención. Esa persona que era esclava era comprada por alguien y la sacaba de allí del mercado público y la llevaba a su casa para su servicio. ¿Sí? Bien, entonces
esa segunda sección que vamos a ver en este libro, que es la redención, viene desde el capítulo 12 hasta el capítulo 18. Y luego, del capítulo 19 hasta el capítulo 40, porque son 40 capítulos los que tiene este hermoso libro del Éxodo, nos habla de revelación. Revelación. Entonces, ¿cuál es la primera sección? ¿Cómo se llama? Reclusión. ¿Y la segunda? Redención. ¿Y la tercera? Revelación. Y se llama revelación porque Dios comienza a revelarse, a darse a conocer al pueblo de Israel. ¿Sí? Dios se revela y desea, y la palabra de Dios es la revelación de Dios. Dios quiere darse a conocer, Dios quiere que le conozcamos. No simplemente que tengamos una religión, Dios quiere que le conozcamos. De hecho, la vida eterna es eso, conocer a Dios. Eso lo dice el Señor Jesús, Juan 17:3. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y esta es la vida eterna, dice Él. Y esta es la vida eterna, dice el Señor Jesús. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bien, no siendo más, vamos a ir a Éxodo y vamos a leer una parte de lo que es el capítulo 1 y algo del capítulo 2. Entonces dice, estos son los nombres de los hijos. Y el título, aunque los títulos no son inspiración divina, los títulos, los que ven ahí subrayados muchas veces de negro, los que están sobre los capítulos, no son inspiración divina. La Biblia en su original no viene con títulos como la aflicción de los israelitas en Egipto, pero nos ayuda a comprender el tema que está en ese capítulo. Y habla así de la aflicción que vivió el pueblo de Israel. Ahora quiero, de pronto para hacer una introducción histórica, el pueblo de Israel, o más bien los descendientes de Israel, que es el mismo Jacob, llegaron a Egipto debido a que hubo una hambruna muy fuerte unos años atrás, antes de, o más bien unos años después de Abraham. Ellos estaban viviendo pues en la región de Hebrón, ¿sí? Pero hubo una gran hambruna y fue necesario pues que algo había sucedido antes y tiene que ver con lo que dice Génesis. Génesis, al terminar, nos habla acerca de José, un hijo de Jacob, el hijo más, en cierta manera, el más consentido de Jacob. José era su hijo predilecto, porque era José el fruto del amor entre él y aquella mujer que tanto amaba. ¿Cómo se llamaba ella? Raquel. Él tenía dos esposas, Jacob, Lea y Raquel. Pero Raquel era el amor de su vida, ¿sí? Y ella era una mujer estéril, pero Dios le permitió a esta mujer tener un hijo después de varios años. Y ese hijo se llamó José. Era su hijo favorito, pero no solamente era su hijo favorito, sino era un muchacho muy especial porque soñaba, tenía sueños y vio sueños. Dios le mostró sueños. Vio, por ejemplo, que las estrellas se inclinaban hacia él, ¿no? Se inclinaban se inclinaban hacia él, y que veía 12 estrellas que se inclinaban hacia él. También vio unos espigas de trigo que se inclinaban hacia él, y entonces pues los hermanos comenzaron a sentir resentimiento contra José. Además de eso, su padre le regaló una túnica de colores. En aquel tiempo, regalarle a un hijo una túnica de colores, y él tenía 12 hijos, entonces pues al único que le regaló esa túnica de colores hermosa
y era muy costosa y solamente era usada por aquellos que eran príncipes, que eran de la alcurnia. Y claro, cuando ellos vieron que su padre Jacob le regala esa túnica hermosa a José, sintieron envidia, dijeron, ¿y este? ¿Cómo? Y a él sí le da y a nosotros no. Y además de esto, que este era el hijo que le decía a su padre todo lo que sus hermanos hacían, ¿no? Mire, que imagínense que Judá hizo esto, papá. ¿Cómo? ¿Cierto? No, que ellos se fueron de juerga por allá con las ovejas, las dejaron botadas y se fueron por allá. Y entonces, claro, era odiado. Bueno, fue vendido José a unos mercaderes. Los hermanos comenzaron a cranear la idea de quitarse a José de encima, de desaparecerlo de alguna manera, porque ya sentían odio hacia él, ¿sí? Y en alguna oportunidad los hijos eran pastores, los hijos de Jacob eran pastores, se habían ido con las ovejas y pues Jacob pues estaba intranquilo sabiendo dónde estarán mis hijos, cómo les habrá ido, cuál será la situación de las ovejas. Y José pues se ofreció voluntariamente, dijo, no, papá, yo voy, los busco a esos muchachos, yo sé más o menos cómo encontrarlos. Y se fue preguntando y los encontró. Pero cuando lo vieron allá con la túnica de colores, dijeron, mira, ya viene el chismoso ese. Este es el momento de librarnos de este. Lo venden, bueno, planean primero quitarle la vida, pero alguno de sus hermanos, el hijo mayor, dijo, no, yo no estoy de acuerdo con aquello. Y lo que hicieron fue meterlo en un pozo, pues estaba sin agua, en un pozo allí, y lo pusieron a sufrir allí. Pero una caravana de mercaderes venía y ellos decidieron venderlo a un buen precio. Dijeron, vendamos a este tipo y nos libramos, y le quitamos la túnica, le mataron un corderito y la llenaron de sangre. Le vamos a decirle a mi papá que una bestia terrible lo atacó y lo único que encontramos de él fue este vestido tan hermoso pero manchado de sangre. Y así fue la situación de José. Fue llevado cautivo, vendido como esclavo a Egipto. Allí la compra un hombre llamado Potifar, ¿cierto? Lo lleva para su casa, y donde este hombre va, hay bendición. Es un hombre que teme a Dios y Dios va a hacer grandes cosas con él. Y una de las cosas es que pasados los años, después de que fue acusado vilmente de tratar de abusar supuestamente de la esposa de Potifar, y eso fue falso, es llevado a la cárcel, está en la cárcel y allí resulta como administrador de la cárcel. Y después de un tiempo, él tiene un encuentro con el panadero y el copero del rey, de aquel faraón, y esos dos hombres son acusados de una conspiración, pero José tiene un sueño acerca de ellos. El Señor le muestra que el copero iba a ser restaurado a su puesto y el panadero iba a ser pasado a la muerte por su conspiración. Lo cierto es que después viene un tiempo, es sacado de la cárcel debido a que este hombre es llevado a la presencia del faraón, que tiene un tremendo sueño, que ve unas vacas muy gordas y hermosas pastando, y luego vienen unas vacas flacas y se las comen a las gordas, ¿sí? Y luego ve, bueno, otros sueños sobre sembrados, ¿cierto? Y cómo después viene un tiempo donde hay escasez. Lo cierto es que este es un sueño de Faraón y él quiere que alguien le diga qué significan esos sueños. Y es José quien realmente interpreta esos sueños y le dice, van a haber 7 años de mucha abundancia, pero también luego de esos 7 años van a venir 7 años de gran escasez. Y tú tienes que levantar una persona, un administrador que pueda aprovechar esos 7 años de abundancia para cuando vengan los años de escasez, de sequía. Pues el faraón, al ver esta respuesta de este hombre, y dice, no, pues eres tú esa persona apropiada, ¿sí? Y una de las cosas que
indudablemente reconoce Faraón es que este varón, este hombre, tenía algo especial de parte de Dios. Y lo pone en aquel puesto tan importante, siendo el segundo, el gobernador de todo lo que es Egipto. La parte administrativa de Egipto estuvo a cargo de este hombre José. Qué responsabilidad tan grande, ¿no? Pero quien estaba realmente al frente no era José, era Dios mismo, ¿verdad? Y en el tiempo donde vino la escasez, donde hubo hambre, pero una tremenda hambre, escasez de alimentos, es allí cuando José se convierte en un apoyo para su familia que están pasando mal. Vienen sus hermanos a comprar a Egipto porque sabían que la única parte en aquella región donde había alimento era en Egipto. Y quien administraba eso pues era el gobernador. Ellos ya se habían olvidado de José, no tenían ni idea de que José era quien les iba a vender esos alimentos. Bueno, y de hecho ellos fueron varias veces, bueno, por lo menos 2 veces, y José prueba el corazón de ellos. Lo cierto es que al final José se presenta como su hermano, y para ellos es algo tremendo ver que su hermano está ahí vivo, ¿sí? Y que es la persona a la que tienen que enfrentar, ¿cierto? Pero José, en cierta manera, da, o más bien le da a sus hermanos lo que ellos no merecían, ¿verdad? ¿Qué merecían ellos? Tal vez otro hubiera en ese momento operado venganza sobre sus hermanos, pero no, él no los odia. Él se presenta y les habla con amor. Y se convierte entonces en ese momento para aquellos descendientes de Jacob como en un bálsamo en medio de la circunstancia tan terrible, ¿no? Y especialmente para Jacob, quien ya pensaba que su hijo estaba muerto. Y saber que está con vida y que ahora va a ser el sustentador de ellos, quien les va a cuidar y les va a dar. Qué hermoso, ¿no? Porque José indudablemente es un tipo de la persona de nuestro amado Salvador Jesucristo, traicionado por sus hermanos, aún por nosotros mismos, ¿no? Y nos da aquello que no merecemos. Bien, así que son llevados allí. Y entonces dice, estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob, que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los 11 hermanos. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Es decir, la familia estaba conformada por 70 personas. 70. Tal vez tenía sus siervos también en este número, pero eran 70. Y dice más adelante, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Claro, pasaron los años y el pueblo de Israel, debido a la intervención de José y en cierta manera el reconocimiento de aquel faraón, permitió que su familia, que la familia de José viniera a habitar en Egipto. Y les dieron un lugar en Egipto que es un lugar muy especial y era la tierra de Gosén. Era bañada por el río Nilo y por otros afluentes y era un campo reverdecido, un campo apto para el cultivo. Pero realmente los hijos de Jacob y Jacob pues nunca habían sido cultivadores, pero ellos lo que hacían era apacentar ovejas. Labor que los egipcios consideraban como algo menospreciable. Ellos no se dedicaban a eso. ¿Sí? Bien, ellos se dedicaban más como a construcciones y todas este tipo de cosas, pero a la labor del pastoreo, nada. Entonces, pues les dieron la tierra de Gosén, un lugar muy, muy de mucha, ¿cómo se llama? Donde hay hierba, donde hay pastos frescos, etcétera, y terrenos con agua. Bien, dice que murió José, también murieron sus hermanos,
Y toda aquella generación pasó. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Aquí encontramos algo importante, ¿no? Pero antes de eso quiero hacer un paréntesis. Y es que Dios ya le había dicho a Abraham lo que iba a suceder con su generación, con sus nietos. Y está Génesis capítulo 15. En el capítulo 15, Génesis 15, versículo 13, Génesis 15, 13 dice, cuando Dios hace un pacto con Abraham, ¿se acuerdan que le ordena cortar por la mitad unos animales y que iba a pasaban por en medio, ¿verdad? Abraham se hizo a un extremo y Dios al otro lado. Y después de ese pacto que ellos hicieron, o que Dios hizo prácticamente, porque fue un pacto de Dios, no fue un pacto de Abraham, sino un pacto de Dios, porque entre otras cosas, en esos pactos debían pasar las dos partes. Y en el camino colocaban los animales cortados de tal manera que su sangre pudiera vertirse sobre aquel lugar donde ellos iban a caminar, porque era un pacto de hasta la muerte. Y entonces debía pasar cada uno para cumplir ese pacto. Pues Dios pasó por él y también por Abraham, sabiendo que muy seguramente Abraham y sus descendientes iban a violar aquel pacto. Y como era necesaria la muerte, si alguien incumplía el pacto, debía morir. Si alguna de las dos partes incumplía, debía pagar con su vida el incumplimiento. Bueno, lo cierto es que dice en el verso 13, entonces, después de que pasó todo, hicieron este pacto y a la caída del sol, Abraham queda dormido y hay una gran oscuridad y entonces dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Mire, muchos años antes Dios ya se lo había dicho a Abraham que su descendencia iba a ser cautiva, iba a ser esclava ¿por cuántos años? 400 años. 4 generaciones tendrían que pasar allí. Muy bien. Pero algo que más otra cosa le promete Dios, que iban a hacer ¿qué? ¿Cómo? Librados. Iban a ser liberados después de esos 400 años. Pero que iban a salir allí con mucha riqueza. Imagínense, iban a estar allí esclavos. Mire qué paradoja, ¿no? Difícilmente que un esclavo salga con muchas riquezas. Pero esas son cosas de Dios. ¿Cómo se parecen nuestras vidas, no? Éramos esclavos sin tener absolutamente nada y hoy hemos sido liberados en Cristo Jesús y tenemos muchas riquezas, hermanos. Imagínense, no nos imaginamos las riquezas, no de este mundo, que son pasajeras. Tenemos riquezas, ¿no es cierto que sí? Indudablemente. Bien, no de este mundo. Bien, en Éxodo continuamos diciendo que los hijos de Israel, lo primero que encontramos aquí fue que fructificaron. ¿Sí? Versículo 7. Entonces, mire, no solamente fructificaron, y cuando hablamos de fructificaron aquí, es que crecieron enormemente, entraron 70, y en este tiempo, según cálculos de algunos, habían casi más de 3,5 millones de judíos, de descendientes de Jacob. 3,5 millones. ¿En cuántos años? 400 años, ¿cierto? 3 millones. Y fueron aumentados, no solamente fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo.
y se llenó de ellos la tierra de Gosén, esa tierra de, aquí, de aquel lugar, ¿no? O sea que había muchos judíos, mucha descendencia, hombres y mujeres. Y Dios permitió que fueran allí y desde allí, pues una gran nación salió. Dice, entre tanto, pues que esto sucedía, imagínense 400 años, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, un nuevo faraón, que no conocía a José, claro. Cuando este faraón llegó al poder, pues ya no se escuchaba nada de José. Ya habían pasado muchos años, ¿no? Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Mire lo que ellos reconocen. Faraón reconoce que el pueblo de Israel había crecido tanto que era más fuerte y era mayor que ellos. Y eso produjo, en cierta manera, una preocupación en este hombre. ¿Y quién no? ¿Verdad? Porque él veía a su nación, Egipto, muchos hombres, muchas mujeres, mucho pueblo, pero veía un pueblo más fuerte, un pueblo trabajador. Porque era un pueblo trabajador. Mire, los egipcios no se ocupaban ni en la siembra, ni tampoco en la ganadería, ¿sí? Pero tampoco en la construcción, que a ellos les gustaba la construcción, pero a quienes ponían a construir eran a quienes. O sea, es decir, él entendía, el faraón entendía, la mano de obra que tenemos aquí en nuestra nación es una mano extranjera, es de los judíos, los que son nuestros esclavos. Ellos llegaron allá no como esclavos, ellos llegaron allá como refugiados y les dieron una tierra. Pero después de varios años se convirtieron en esclavos. ¿Sí? Bien, esclavos porque ellos no podían en ninguna manera pues salir. No tenían la libertad de tomar decisiones. Quienes tomaban las decisiones eran los egipcios. Simplemente servían y les daban alguna paga. Sí les daban algún dinero como para tenerlos ahí y decirle, bueno, para que no se nos vayan a levantar, démosles algunos auxilios a estas personas, ¿no? Entonces, bueno, pero dice, verso 9, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Mira, aquí había otro temor. El temor era que en caso de una guerra que tuviera Egipto con otra nación, los judíos se unieran a aquella nación que venía a hacer guerra contra Egipto y los derrocaran. Entonces él decía, no vamos a dar papaya ahí, tengamos cuidado porque en cualquier momento eso se nos pueden pasar para el otro bando y nos pueden acabar. Bien, entonces, verso 11, aquí hay una decisión. Pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Cobrarles impuestos. Y nombraron ahí mismo comisarios de tributos. Entonces ellos tenían que, recibían su paga. Bueno, ¿cuánto recibió? Un ejemplo, 10,000 pesitos. Bueno, de esos 10,000 pesitos, 2,000 son aquí para el erario público. Entonces comenzaron a hacer carga. ¿De qué manera? No, a través de los impuestos. Eran cargas que colocaban en todo, ¿no? Y dice, no solamente con impuestos, pero también edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, que son Pitón y Ramesés. Entonces, aparte de que tenían que dar, comenzaron a aumentarle su trabajo haciendo ciudades, y esas ciudades tenían el propósito de ser almacenamiento para alimentos. Tal vez ellos decían, puede ocurrir otra hambruna y debemos estar preparados con alimento. ¿Quiénes eran los que sembraban? Los judíos, ¿cierto? ¿Y quiénes eran los que construían? Los judíos. Y bien, así que, y además de eso, les pedían tributos. Versículo 12, pero cuanto más los oprimían,
tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Qué contraste tan tremendo, ¿no? Y es que a mayor opresión, él pensaba, ¿no? Oprimámoslo para que estén tan cansados que no quieran procrear, ¿no es cierto? Pero fue todo lo contrario, entre más ocupados, ¿cierto? Y mayor esfuerzo de ellos, crecían más y procreaban. Y dicen, no, esto no nos salió como creíamos, ¿verdad? Pero en caso contrario de Egipto, sí, ellos como viviendo la vida muy chévere, muy sabrosa, no trabajaban, sino a expensas de otros, y eso sí, nada de procreación, se disminuía más. Pero cuanto más se oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Mire, aquí hay otra característica. El servicio era con dureza. O sea, no era, hazme un favor, vienes y nos ayudas aquí. No, era, mañana viene y toda la semana a trabajar aquí. Si no puede dormir, me tiene que entregar esto así. Era con dureza. Bien. Ahora dice, no solamente eso, sino que amargaron su vida con dura servidumbre. ¿Qué había en el corazón de los judíos? Amargura. Se sentían amargados, claro, porque se convirtieron simplemente en esclavos. Y dice aquí que amargaron su vida con dura servidumbre. Dice, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo, mire. Y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. O sea, eso era peor que un régimen militar. ¿Sí? Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Vea, aquí aparece otra idea del rey, del faraón. Y es atacar la situación de una manera despiadada. Aquí vemos un corazón corrupto, corrompido. Y la solución era matar a los niños. Se le ocurrió esta idea y dice, habló el rey a las parteras de las hebreas. ¿Cuál es la labor de una partera? Pues lógicamente recibir los niños en el momento de su alumbramiento. En cierta manera, lo que hoy en día hacen los obstetras y, ¿cierto? Bueno, médicos. Una de las cuales se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua o Púa. ¿Sí? Estas dos mujeres eran las encargadas y eran las llamadas cuando había una mujer ya en proceso de parto, pues ellas eran las que sabían lo que había que hacer y todo esto, ¿no? Y Faraón sabía de ellas dos. Y su mayor colaboración, mis señoras, ustedes las dos. Y les dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, mire que aquí ya se habla de sexo, ¿no es cierto? Hoy ya quieren desaparecer esa palabra sexo, ¿no? ¿Cierto? Ahora hablan de género, ¿no? Género, ya el sexo no. Pero aquí la escritura habla de sexo y habla de dos sexos, no habla de más, ¿cierto? Dice, él no le dice aquí, bueno, si es varón, entonces, si es niña, y si no saben, pues como que no hay idea de si es uno u otro, entonces, no, aquí habla de niñas de sexo masculino y sexo femenino. Y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué debían hacer con ese hijo? Matarlo. Y si es hija, entonces que viva. Interesante, ¿no? Aquí podríamos hacernos una pregunta. ¿Por qué puso su objetivo en los varones? Soldados, correcto. Soldados. Él pensó en soldados, indudablemente. ¿Quién estaba detrás de todo esto? No es en la única parte de la escritura que habla de la muerte de varones. ¿Se acuerdan cuando aquellos magos del oriente llegaron a Herodes y le dijeron, ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Y él dice, pero ¿qué otro rey sino yo? No ha nacido ningún otro. Pero ellos indudablemente venían a ofrecer adoración
aquel que había nacido allí en Belén. ¿Y qué fue lo que ordenó este hombre, Herodes? La muerte de los niños, ¿cierto? Bien, claro, aquí indudablemente más adelante vamos a comprender que Dios ha preparado un libertador. Dice que las parteras, verso 17, ¿cuál sería la decisión si viene el rey y le dice, o alguien que es por decir algo, el presidente de la República y le dice, usted el día de mañana tiene que prenderle candela o hacer, bueno, X o Y cosa que uno sabe que es mal, que está mal? ¿Cuál sería nuestra decisión? Ahora, si no lo hacemos, es posible que corra riesgo nuestra vida. Dice, pero las parteras temieron ¿a quién? A Dios, antes que al hombre. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras, claro, y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto que habéis preservado la vida de los niños? La respuesta de ellas es que, ellas dijeron, no, es que lo que pasa es que las mujeres hebreas son mucho más fuertes que las mujeres egipcias, ¿sí? Y cuando ya llegamos nosotros, las parteras, a ayudarles en su parto, pues ya ellas han parido, han tenido ya su hijo. Entonces, como ya están los hijos, ellas ya tienen sus hijos. Esa fue una de las excusas o de las razones por las cuales ellas no cumplieron, pero en el fondo ellas no querían hacer aquello. Seguramente les avisaban, pero ellas ya llegaban despuesito de que ya había nacido, ya, bueno, mejor, excelente. Entonces, bien. Así que, hablando de las mujeres judías, eran robustas y daban a luz antes que la partera llegara a ellas. Verso 20, y Dios hizo bien a las parteras. Mire aquí lo que Dios hace con estas mujeres, con Cifra y Púa, o Fúa, ¿no? En algunas versiones dice Púa. Y es que dice aquí que Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Mira, al contrario, o sea que todo este plan de ese faraón, se vino abajo. Y dice en el versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Y dice que entonces faraón mandó a todo su pueblo. Claro, él dijo, ya no, estas parteras no me sirven. Me han traicionado. Entonces manda a su pueblo, es decir, a los egipcios, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, pero no de los judíos, de los egipcios, sino de los judíos, y a toda hija preservar la vida. Ahora, ese río que está ahí es el río Nilo. Y resulta que los egipcios tenían dentro de sus ritos religiosos, ellos eran politeístas, lo vamos a ver en todo este estudio. Ellos tenían para todo un dios. Había Dios para la lluvia, había Dios para la cosecha, había Dios para la siembra, había Dios para el ganado, había Dios para todo. Ellos tenían una cantidad enorme de dioses, ¿sí? Y el río Nilo era un dios para ellos. Por eso le ofrecían vidas humanas. Por eso la idea del rey era a todos los egipcios que tomaran niños, los niños varones de los hebreos, y echarlos al río, ofrecerlos allí en sacrificio. ¿Ven? Y ahí puede uno comprender en cierta manera lo que había en el corazón de este gobernante egipcio y de todo el pueblo de Egipto, ¿no? Bien, ok, entonces vamos al capítulo 2, y en medio de esa situación tan difícil, donde los niños están en peligro, ¿verdad? Algo interesante que alguien en algún momento decía es por qué, pues ya hoy en día las mujeres van a la guerra. Antes los hombres eran los que iban a la guerra, ¿no? Y las mujeres no. Y alguien decía algo bien cierto, ¿no? En caso de una situación donde se vaya disminuyendo la población, ¿verdad?
es interesante. Un hombre puede, en cierta manera, a través de su fluido seminal, fecundar por lo menos 100, 200, 300 mujeres. No que tenga relaciones con ellas, sino puede un hombre fecundar muchas mujeres. Pero una mujer puede ser fecundada solamente, ¿cierto? Para un solo hijo. Un hombre puede tener 100, 200, 500 hijos, si así lo quiere, ¿no? Pero una mujer no. Una mujer solamente tiene uno o dos, pero no. Entonces, por esa razón, los hombres eran los que tenían que ser desaparecidos en ese momento, ¿no? Pues según la idea de Faraón. Ahora, aparece allí un varón de la familia de Leví, que fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Ese hijo o ese hombre que está allí es el padre de Moisés, se llama Amram. Y su esposa se llamaba Jocabet. Ellos dos fueron los padres de... eso lo podemos ver, por ejemplo, en Números 26. Un momentico, Números 26. 59. Ellos son los padres de Moisés. Jocabet, su mamá, y Amram, que es descendiente de la tribu de Leví, de los hijos de Leví. Números 26, 59. Bien, entonces ahí encontramos esta historia durante ese momento crítico donde los hijos son. La mujer de Amram se llamó Jocabet, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Dato curioso, Jocabed es la tía de Amram. Ustedes dirán, uy, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo es que un sobrino se casa con su tía y tiene hijos? Pues en aquel tiempo era así, ¿sí? Pero eso lo dice la misma escritura. Bien, es decir, Amram y Jocabed tuvieron 3 hijos. El mayor se llamaba Aarón, ¿cierto? La siguiente se llamaba María y el último, el más pequeño, fue Moisés. Bien, el nombre de Moisés, vamos a mirar más adelante, dice, tomó una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Por allá en Hebreos 11:23 dice que sus padres lo tuvieron escondido durante 3 meses. No lo podían llevar a su casa. Tenía que estar fuera de su casa porque si los egipcios sabían que había alguien que tenía un hijo varón, llegaban allá. ¿Y cuál era la orden que había dado el faraón? Tomar ese hijo, no importara, y echarlo al río. Así que ellos lo tuvieron. Lo vieron niño hermoso. Eso dice en Hebreos 11:23, que es el versículo que vamos a aprender de memoria para dentro de 8 días. ¿Cuántos se quieren aprender el versículo? Levanten la mano. ¿No? Vamos a aprender ese versículo de memoria. Hebreos 11:23, que habla acerca de ese que le vieron, que por la fe los padres de Moisés le vieron niño hermoso y por la fe le guardaron, lo escondieron durante 3 meses. Y luego dice la historia que ellos prepararon una canastilla, ¿sí? Y allí echaron el niño en el río, ¿cierto? Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Bien, dice versículo 2, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Verso 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto, es decir, hizo allí con brea y asfalto, hizo una canastilla, un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya, es decir, María, se puso a lo lejos para ver lo que acontecería, sabiendo que la hija de Faraón, la princesa de Faraón, estaba bañándose allá con todas sus doncellas en el río, ¿verdad? Y entonces, pues el Señor en cierta manera les motiva a hacer esa canastilla y enviar el niño por el río abajo,
Y dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus dos doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase aquella arquilla. Y cuando la abrió, vio ¿a quién? Al niño. Y he aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo, de los niños de los hebreos es este. O sea, la princesa, hija de Faraón, dijo, este niño es de los hijos de los egipcios. Y como habían dado la orden de botar los niños al río, pero así no los botaban con arquillas, sino los lanzaban directamente al agua para que murieran, pues ella pensó, ¿no? Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ya María se acercó y le dijo, iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Le pregunta, ¿no? ¿Quieres que traiga una nodriza para que te ayude en la crianza? Y él, ay, magnífico, qué idea tan maravillosa, ve y trae. Y ahí viene a quién trae, pues a la mamá Jocabet, ¿verdad? A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y aún le dio dinero por la crianza, ¿no? De su propio hijo. Pero esas son las cosas de Dios, ¿no? Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y eso significa el nombre, ¿no? De Moisés. Es un nombre, pues casi egipcio, que es sacado de las aguas. Bien, qué tremendo toda esta historia, ¿verdad? De cómo Dios hace cosas maravillosas allí. Y esta es una de las partes que nos habla acerca de cómo el pueblo tuvo que vivir. Y más adelante, pues, veremos lo que Dios hace. Dios tiene un propósito con aquellos que han clamado a Él. Lo veremos más adelante. Así que damos gracias al Señor por este tiempo. Y vamos a orar, hermanos. Ver cómo Dios permite todas estas circunstancias en su pueblo Israel, ¿cierto? Y eso indudablemente va a traer aflicción al pueblo de Israel. Y este le lleva a que clame, a que ponga su mirada en aquel que les ha llevado hasta allí y que tiene el propósito de salvarles, de darles liberación. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque en todas las cosas vemos que eres intencional al permitir que el pueblo de Israel pasara aquellos 400 años allí. Y al observar nosotros cómo este pueblo fue afligido en gran manera, todas aquellas cosas que vivió y que aún aprendió. Muchos de ellos nacieron, Señor, sabemos, en ese tiempo de cautividad, viendo, escuchando, tal vez aquellos ritos que los egipcios hacían a sus dioses, a sus múltiples dioses y a los sacrificios que ofrecían a sus dioses. Pero vemos también, Señor, de qué manera tú permites todas estas cosas, pero tienes un propósito allí. De qué manera el pueblo de Israel se multiplicó. Fue un pueblo que creció, que fructificó. Padre, un pueblo que se fortaleció. Y gracias porque sabemos de qué manera que aún nosotros como pueblo tuyo muchas veces pasamos por circunstancias difíciles, por aflicciones en esta vida, pero sabemos que la prueba de nuestra fe tiene un propósito y es nuestro crecimiento. Te loamos grandemente, Padre Santo, y ayúdanos a poner nuestra mirada en tu propósito, en tu palabra, en la obra de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Te bendecimos en el nombre glorioso de tu Hijo. Amén. Muchas gracias, hermanos.